Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Natalia Ramírez. No olvides tocar la campanita y suscribirte para notificaciones. De esa manera, cuando tengamos un nuevo contenido en la plataforma, te va a avisar. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo me les ha ido? Sigo pensando que Marcela, Dios mío, fue tan ingenua a la vez, siendo una mujer tan inteligente y preparada, tan capaz. La vuelve en el amor un poco ingenua y cree que realmente uno puede cambiar a Armando y dos que lo va a reconquistar. Ay, me está pagando en carne viva el haberse metido con él y se lo merece. Por buscona, por idiota, por atrevida. Ese día, por ejemplo, el vestuario es uno de los vestuarios que más me ha gustado, eran de Bettina Speed, y es uno de los vestuarios que más me gustaba, en una camisa lila cruzada como en una seda, con una chaqueta y el maquillaje y todo, que a mí me maquillaba Liana, todo tirando a lilas y a violetas. Ay, tan bello, porque además llevaba ya 4 o 5 días grabando sin maquillaje, sala de juntas y oficina Marcela, corredores se acomoda. Yo decía, Dios, ya, me quiero maquillar otra vez. Entonces era como un cambio importante que había que darle al personaje y que también estaba en el libreto planteado y plasmado. Yo no encajo, yo no pertenezco a esto. Pero porque así lo ha querido. Aquí nadie la ha rechazado, nadie la ha marginado. Si usted siente que no encaja es porque usted no ha querido encajar, Betty. Yo me quiero ir, doña Catalina. No quiero estar más aquí. Fernando era muy meticuloso con todas esas cosas y no es que no lo hubiéramos inventado, sino que estaba muy descrito en el libreto cómo era el asunto. Ay, pero sí, a veces me da ira profunda con Marcela. Pero en fin, el asunto es que esas escenas de Cartagena hermosísimas, donde también Fernando pone a Betty a reflexionar y a su cumplimiento en la palabra que da Betty, también era importante porque llega un momento donde le va a dejar el puesto votado a Catalina, que además no ha hecho sino ayudarle. Entonces, tras de bien caída que estaba Betty, pues caerle todavía más. Fernando suavizó esa cosa como diciendo, no, voy a hacer mi trabajo, yo no me voy a ir, aquí estoy. Y tiene la oportunidad de empezar a entrar dentro del mundo de la belleza. Yo no puedo hacerle esto, doña Catalina. Usted confió en mí. No sé por qué, pero no la voy a dejar sola. En ese mundo de la belleza, y ahí es donde ella empieza a ver que puede cambiar y que Catalina le dice frases muy específicas que también Fernando tenía muy claro. Fernando tenía clarísimo cuál era el mundo de las mujeres. Creció, vivió y se rodeó siempre de mujeres. Por lo tanto, entre sus hermanas y su mamá, sus hijas, su esposa, todo eran mujeres, 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 mujeres. Entonces él conocía muy bien, nos conocía muy bien y sabía cómo hablarle a las mujeres. Que quede clara una sola cosa, que a Bogotá no puede regresar la misma Betty que salió de allá. Sí, doña Catalina. Cuando vuelva a Bogotá quiero manejar mi vida de otra manera. O como usted dice, ser otra. Y por esa razón también todos los cambios que Catalina logra en Betty son gracias a todo el conocimiento que Fernando tenía acerca de cómo se le habla a una mujer o las cosas que hay que decir o cómo las mujeres aceptan este tipo de consejos o de hay que dar la vuelta. Para algunas mujeres hay que dar muchas vueltas para poder llegar a donde hay que llegar, pero digamos que cuando uno leía los libretos de Fernando entendía muy bien a qué era lo que él se refería y como un gran observador. La verdad es que Fernando era un gran observador. Muchas veces uno lo veía como sentado, mirando, haciendo algo y uno le decía, ¿qué está haciendo? Y él le decía a uno, mirando, mirando, estoy aprendiendo, estoy mirando. Entonces se sentaba, por ejemplo, en la cafetería de RCN
o se sentaba en uno de los pasillos de RCN o se quedaba por ahí mirando, escuchando que hablaban en los escritorios, que decían, era un espía, pero era una herramienta que él utilizaba muchísimo para tener nuevas ideas, tener nuevos lenguajes, tener nuevas comunicaciones. Era muy astuto, Fernando, además de inteligente, era muy astuto, entonces pues logra todas estas escenas tan bellas en Cartagena, cuando se confiesa, ese paralelo que se hizo Fernando entre la confesión de Betty con Catalina Ángels y todo lo que estaba pasando con la bolsa, famosa bolsa que Marcela se la devuelve, Mario, Marcela, ese comparativo de las historias como se iban llevando, como Betty iba contando una cosa y Armando iba explicando otra. Son las maravillas de Fernando Gaitán. Beatriz pensaba salvarme el pellejo, a pesar de esta maldita carta. Cuando se aproximaba a la junta, sentí compasión por él. Pero sabía que tenía que irme y que lo mejor era que todos supieran la verdad. Ahí es cuando uno dice, hombre, ¿cómo podemos perder a este ser tan valioso y tan maravilloso además? Pero bueno, había otra cosa que yo les quería decir de ese capítulo 116 acuérdense que yo lo veo a través de otra plataforma, porque aquí en Estados Unidos en Prime no está Betty la pasada, está la nueva, las nuevas, pero no la pasada. Entonces yo lo veo, lo tengo o lo bajo por otra plataforma que lo pasó, que no era una plataforma, es un canal que lo pasó en Estados Unidos, que se llama Megafox, creo. En fin. El caso es que es el 116. Ay, había una cosa que yo les iba a decir, que no solo era de Michelle, que también me escribió. Alguien escribió algo muy interesante, como porque Michelle era un machista, como trataba a Betty, y que era súper machista. Y yo le trataba de decir, creo que me di cuenta, y me corregirá esta persona, que debe ser alguien joven, que vio la novela. Porque en esa época los hombres actuaban de esa manera, ya no actúan así, ya la gran mayoría, para algunas cosas da lástima que se haya perdido eso, para otras es como un alivio, pero hablaban como del machismo de Michelle. Mucho gusto. Passez une bonne soirée. Merci. Bonne nuit. Es muy tímida, entre otras cosas. Sí, no noté eso. De que no la dejaba, bueno, eso se va a ver en capítulos siguientes, pero quería hacer una alusión a ese comentario porque es bien interesante cómo las personas de ahora ven lo que antes uno veía hace 27 años, o lo que yo hace 27 años veía de la historia, o lo que yo veía en la televisión de hace 27, 30, 35 años, 40 años, cómo se manejaba no solo la televisión, sino el cine, cómo se comportaban los personajes, dependiendo de la época en la que estuvieran. Yo hice una novela, mi primera novela se llamó Quieta Margarita, y era entre los 50 y los 60. Y era tan distinto como se hablaba, como todo ese estudio que tuvo que hacer Botero y Hilda de la Cerda, que fueron las que escribieron Quieta Margarita, sobre el lenguaje de cómo en cada época se habla, pues algo parecido es lo que esta persona escribió de hace 27 años, y por supuesto me pareció muy interesante todos los cuadros, cómo planteó a Michelle, porque hizo esto, porque hizo esto, porque hizo esto, porque hizo eso. Si lo pueden ver, interesante ese análisis que esa persona hizo. Igual así era en ese entonces, era así. Mi gente bella, les mando un beso, un abrazo, saben que los veo, que los leo, que los oigo. Ya vienen cosas muy interesantes en estos capítulos que siguen, con la transformación de Betty, con las reinas, con la llegada de la actriz brasilera, que eso es una maravilla, es una cosa hermosísima. Así que un beso enorme, enorme, enorme a todos. Escríbanme, les contesto. Nos vemos pronto. No olviden suscribirse y tocar la campanita para notificaciones. Feliz semana. Nos vemos el próximo jueves.